Nos vamos a ir a la provincia de Buenos Aires, lo tenemos en línea Carlos Bianco, que es el jefe de asesores del gobernador Axel Kicillof. Carlos, ¿cómo andás? Ari Lijala te saluda. ¿Qué tal? Buen día, ¿cómo están? Bien, ¿y vos? Bien, bien. Bueno, Carlos, varias preguntas tenemos para hacerte. Variante Omicron, ayer se detectó el primer caso aquí en la Argentina. ¿Cómo están viendo en la provincia de Buenos Aires esto y si hay alguna medida extra? Hola. Perdón, que se cortó. Hola. ¿Ahí me escuchas bien? Sí, porque estoy por la autopista, se cortó un poquito. Sí, me decías de la variante Omicron, perdón. Sí, te preguntaba eso, ¿cómo están viendo esto, la detección del primer caso, en este caso en San Luis? Pero bueno, ¿cómo se están preparando en la provincia también? Mira, obviamente como todo el mundo, con preocupación porque es una variante de la que todavía se sabe bastante poco. Sabemos que en principio es una variante más contagiosa que el resto. No se sabe aún si eso genera una enfermedad de modo más severo, no se sabe aún a ciencia cierta si evade las vacunas, pero bueno, como todo eso está en estudio, hay que tomar la prevención del caso. No digo estar asustado, no digo estar con miedo, pero sí estar muy alerta y vigilante, como suele decirse, y tomar todas las precauciones del caso para evitar la llegada, sobre todo hasta que conozcamos un poquito más de qué se trata y cómo el sistema de vacunación, cómo el proceso de vacunación afecta el grado de contagio. Pero bueno, sí, con la preocupación adicional, efectivamente, que ayer se conoció el primer caso. Entiendo que es una persona que venía desde Sudáfrica, sí. Pero bueno, está aislada y en principio no ha generado otros contagios, así que bueno, con esa preocupación. Bien, ¿y están en la provincia de Buenos Aires evaluando algún tipo de pase sanitario? Mira, se está trabajando junto con el gobierno nacional, está trabajando nuestro Ministerio de Salud, me parece, en términos generales, digo, más allá después de cómo se aplique, a qué casos particulares se aplique, que seguramente será anunciado cuando corresponda. Nos parece un instrumento válido. Nosotros, si bien es cierto, no tenemos el problema que tienen muchos países, por ejemplo, de Europa, inclusive algunos estados de los Estados Unidos, en donde la gente no se quiere vacunar por alguna razón, por movimientos antivacunas, en algunos casos en otros países por cuestiones religiosas. Inclusive nosotros no tenemos ese problema generalizado, pero sí hay una porción de la población que por alguna razón, en algunos casos son temas de acceso a la vacuna, por eso estamos trabajando casa a casa, puerta a puerta. Nuestro ministro de Salud, Crepla, que tiene un operativo desplegado en ese sentido por toda la provincia, lo vamos a seguir haciendo. Pero bueno, en algunos otros casos no se sabe bien por qué, pero bueno, entonces, ante esa situación y con el cuidado que requiere la población que sí está vacunada, recordemos que la vacunación contra el COVID no es un tema individual, no es que me vacuno solamente para no enfermarme, para no contagiarme, para que si me enfermo no sea de modo grave, sino que es una cuestión colectiva. También nos tenemos que vacunar para cortar la cadena de contagio, para proteger a la población en su conjunto. Así que sí, nosotros estamos a favor del pase sanitario, estamos trabajando en ese sentido. Carlos, buenos días. Fabiana Solano te saluda. ¿Cómo andás? Bien, bien. ¿Van a desplegar algún tipo de campaña particular en la costa atlántica en el verano, pensando en esto, en completar las vacunaciones y incentivar a la población más joven a que se vacune? Sí. Nosotros todos los veranos, la provincia de Buenos Aires, más allá del operativo Sol que se hace en la costa, que es un operativo más vinculado a la seguridad, siempre hay un servicio de atención al turista, despliegue sanitario por toda la costa atlántica. El año pasado estuvo muy enfocado en la prevención del coronavirus, en el testeo, porque recordemos que recién llegaba la vacuna. Nosotros en la provincia de Buenos Aires fue la primera provincia que empezó a vacunar el 29 de diciembre, pero bueno, durante enero y febrero las cantidades de vacunas que se habían suministrado eran menores, digamos, proporcionalmente menores, y por lo tanto, en el marco de la pandemia que tuvimos la temporada pasada, si bien habían caído bastante los casos, tuvimos un despliegue en todos los destinos turísticos, haciendo prevención, haciendo testeo, haciendo compostas sanitarias para evaluar eventuales síntomas, etcétera, con aislamiento si era necesario, inclusive en hoteles, en los destinos turísticos. Este año vamos a repetir, obviamente, ese proceso porque seguimos estando en medio de la pandemia, si bien con un nivel menor de casos. Lamentablemente ayer tuvimos un saltito no menor, en Capital fue de casi el 50% en una semana, el aumento de casos 46%,
nosotros tuvimos un 30 y pico, cosa que nos empieza también a preocupar la escalada de casos, así que también en el verano seguramente en esas postas vamos a estar disponiendo de la vacuna para también tener un proceso de vacunación en aquellos lugares turísticos en donde la gente lo requiera. Carlos, ¿cómo estás? Nicolás entonces te saluda, buen día. ¿Qué tal, Nico? Bien, te cambio un poco de tema para hablar de política, porque en estos días se está discutiendo bastante alrededor de la norma que evita más de 2 periodos seguidos en un cargo electivo en la provincia de Buenos Aires y que afecta especialmente a los intendentes y las intendentas, muchos de ellos que ya vienen desde hace más tiempo ejerciendo ese cargo. Quería consultarte si está en los planes debatir alguna modificación o incluso derogar esa ley, porque lo que hemos visto en los últimos días son muchos intendentes que preventivamente están pidiendo licencia, renunciando, yendo a otros cargos, como para no cerrarse la puerta de volver a ser candidatos en 2023. Mira, es un debate efectivamente que hay en la provincia de Buenos Aires, es un debate dentro de nuestra fuerza política, pero también es un debate que hay en la oposición, digo, es un debate generalizado. En los últimos días, inclusive en la oposición, hay algunos intendentes que se han pronunciado a favor de legislar respecto de una cláusula en particular que tiene esa ley que impide las más de 2 reelecciones, que es el periodo a partir del cual empieza a estar vigente, con un argumento absolutamente válido y que hay que poner en discusión, que es que no se puede legislar retroactivamente. Recordemos que esta ley, lo que fue sancionada en 2016, lo que establece es que el primer periodo que se cuenta para un periodo y una reelección es el 2015-2019, ahí la discusión es si eso es válido o no es válido. Se ha presentado un proyecto en la ley y se discutirá ahí, que es donde corresponde discutirlo, que es donde fue aprobada esa ley y donde corresponde debatirla y discutirla. Me parece que es un debate válido, por eso te decía, hay inclusive algunos referentes de la oposición que están a favor de esa reinterpretación o de esa relegislación, y otros que están en contra. Me parece que es un debate, como te decía, válido y que vale la pena discutirlo. Yo he dicho muchas veces cuál es mi opinión personal respecto de los mandatos. Yo no estoy a favor en general de limitar los mandatos. Yo estoy a favor siempre de que el pueblo pueda elegir con la mayor cantidad de opciones posibles. Está claro. Otra consulta, este viernes va a haber un acto por el Día de la Democracia, tengo entendido que confirmado la visita del expresidente brasilero Lula, además de CFK, además de Alberto Fernández. Axel Kicillof tiene previsto participar del acto. ¿Van a convocar desde el gobierno de la provincia a la gente también que se movilice? Mira, no entiendo que está confirmado este acto. Obviamente que si se hace el acto nosotros vamos a participar. Me animo, lo digo por la contraria, ¿quién no quiere ir a una plaza a escuchar a nuestra vicepresidenta, a nuestro presidente, y también la visita especial y particular que sería de Lula, una referencia para toda América Latina, inclusive como se ha visto en los últimos días en las giras que llevó adelante Lula por Europa, una referencia mundial. Ha sido recibido con los honores de jefe de Estado por muchos de los países europeos, particularmente por Francia. Yo tuve la suerte hace poquitos días, cuando viajamos con el gobernador a San Pablo, a una reunión con empresarios que tenía como objetivo fomentar las exportaciones argentinas en Brasil y las inversiones de las empresas que tienen sede en el estado de San Pablo, en la provincia de Buenos Aires. El gobernador se reunió junto con el embajador Daniel Scioli con Lula, y después de esa reunión Lula vino un rato a charlar con nosotros, a saludarnos. La verdad que una emoción, un orgullo tremendo y una necesidad, creo, muy grande, porque lo que representa Lula hoy es seguir trabajando, seguir luchando para una unidad latinoamericana que pueda fortalecer los procesos nacionales y populares, que hoy en día tenemos un continente, un subcontinente, me animo a decir, América Latina, América del Sur en particular, en disputa. Hay una disputa política entre la derecha, entre la vuelta al neoliberalismo y los gobiernos populares. Así que me parece que sí, es una visita de lujo, es un momento muy interesante y particular para poder disfrutar la visita de Lula y obviamente para volver a escuchar, como siempre, a nuestra vicepresidenta y a nuestro presidente.
Carlos, una última. Este viernes, que es el acto, el 10 de diciembre, son 2 años del Gobierno Nacional, 2 años también de ustedes como gobierno en la provincia de Buenos Aires. Si te pido un balance que puedas hacer, 2 años complicados, años de pandemia, años de posmacrismo, pero bueno, si tuvieras que transmitir, ¿qué balance hacen ustedes de estos 2 años de gestión en la provincia? Mira, 2 años muy difíciles, porque son años que en la mayoría de este periodo, salvo los primeros 3 meses, los vivimos en una situación absolutamente inédita, inesperada, como es una pandemia global. O sea, no fue un problema de Argentina, no fue un problema de la región, fue un problema global que ha tenido consecuencias espantosas en términos sanitarios, en términos de enfermedad, en términos de muerte, porque de eso se trata una pandemia. Lo que nosotros hicimos es establecer todas las medidas de cuidado que consideramos necesarias, conseguir las vacunas, inocular al grueso de la población de la provincia de Buenos Aires en un proceso ejemplar, masivo y también inédito para la provincia de Buenos Aires, el plan de vacunación más grande de la historia, pero también una pandemia no solo tiene efectos sanitarios, tiene efectos económicos, tiene efectos sociales, tiene efectos psicológicos sobre la población que recién ahora además los estamos empezando a ver y seguramente en los próximos días, en los próximos meses seremos más conscientes de cuáles son todas las consecuencias que nos ha generado como sociedad una pandemia y que nadie las conoce, nadie las podía conocer y nunca estuvo escrito el manual de cómo actuar con una pandemia. Así que en este contexto nosotros hicimos todo lo posible y me animo a decir que lo imposible, lo jamás pensado, lo nunca imaginado para cuidar la población y para poder sostener económica, social e inclusive psicológicamente a la población. Infinitas medidas de sostén a las pymes, infinitas medidas y esfuerzos que hizo la provincia de Buenos Aires y el gobierno nacional para sostener los comercios, para sostener el empleo, muchísimas medidas que hemos tomado en conjunto, obviamente trabajando con nuestros 135 municipios. La verdad que es muy difícil hacer un balance porque los resultados claramente no fueron buenos como consecuencia de la pandemia. Vos el año pasado tuviste una caída del Producto Bruto del orden del 10%. Eso solamente sucede en periodos extraordinarios y que tienen que ver con alguna desgracia, como puede ser una guerra, como puede ser una gran crisis, como pasó en el año 2001. Ahora tiene que ver con la pandemia y tuvimos una cantidad de fallecimientos absolutamente inédita, inesperada, justamente como consecuencia de una enfermedad mortal, muy difícil de controlar, muy difícil de contener. Bueno, en este contexto lo que digo yo es que se trabajó muchísimo, se hizo lo imposible para cuidar a la población en todo sentido, en el sentido sanitario y en el sentido económico, productivo, social y, repito, hasta psicológico. Sí. Nos hemos ocupado de esto con nuestros funcionarios. Muy bien. Carlos, como siempre, gracias, muy amable por atendernos. Un abrazo grande. A ustedes, un abrazo grande. Carlos Bianco, jefe de asesores del gobernador Axel Kicillof en la provincia de Buenos Aires.